para exaltarte, para darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Gracias porque nos has permitido levantar nuestras voces delante de ti en adoración, en alabanza, levantar nuestras manos en señal de rendición delante de ti. Gracias, Dios, porque podemos estrechar nuestros lazos de amor y de amistad, y también porque podemos ofrecer voluntariamente nuestras ofrendas y diezmos delante de ti para que tu obra siga creciendo. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra. Queremos que tú hables a nuestro corazón, que seamos edificados a través de tu palabra, que seas tú, Señor, usando este vaso que has decidido utilizar, pero que sea tu palabra la que sea expuesta esta mañana, y que sea tu palabra la que podamos llevarnos cada uno de nosotros a nuestros hogares, que seamos edificados, que seamos, Señor, desafiados, pero que también, Señor, tomemos esta palabra, la apliquemos a nuestra vida y decidamos compartirla con otras personas. Te lo pedimos, Padre, nos ponemos en tus brazos de amor, dirígenos en todo, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero contarles una historia que aparece en el Antiguo Testamento, probablemente usted la ha leído algunas veces, y está específicamente en un pequeño libro que se llama, el libro de Ruth. En la historia dice que tuvo lugar cuando el país de Israel estaba todavía sin reyes, no había reyes, y estaba siendo gobernado por libertadores ocasionales. Y en esa época llegó un momento de hambre, un momento de escasez, un momento terrible para el pueblo de Israel, y la gente se quedó sin siquiera con qué comer. Y una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir a Moab. Decían que en Moab había suficiente comida, había suficiente provisión, y entonces ellos tomaron la decisión de trasladarse de Belén a Moab. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y tenían dos hijos, uno se llamaba Malión y el otro Quilión. Y poco después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, y Noemí quedó sola con los dos muchachos. Al tiempo los muchachos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados 10 años también murieron también los dos hijos de Noemí. Era una tragedia tras otra tragedia tras otra tragedia. Y Noemí quedó sola con sus dos nueras, con Orfa y con Ruth, y hubo hambre en la tierra de Moab, y entonces ellas deciden que van a regresar, o Noemí toma la decisión de regresar a la tierra de Belén, a la tierra de Judá, porque allí ya en ese tiempo sí había provisión. Ahora, cuando ella toma la decisión de regresar, ella habla con sus dos nueras y les dice: hijas mías, váyanse, ¿para qué me van a seguir? Ya yo no tengo más hijos para ustedes. Ya, aunque tuviera hijos a estas alturas, ustedes no van a esperar a que ellos crezcan para casarse con ellos, y además serían muy viejas ya cuando los niños crezcan. Entonces ya yo no tengo nada más que darles, yo estoy seca, hagan su vida, devuélvanse a sus lugares de origen, y yo me regresaré a Israel. Y las dos nueras lloraron muchísimo y le dijeron: por favor, queremos acompañarte, queremos estar contigo. Pero ella insistió una vez más y le dijo: ustedes no van a desperdiciar su vida conmigo. Al final de la historia, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth decidió quedarse. Orfa volvió a su ciudad con sus dioses. Ruth dijo: no me voy a separar de ti por nada del mundo. Y entonces las dos emprendieron el camino de regreso hacia Belén. Tan pronto cuando entraron al pueblo, nos cuenta la historia que toda la gente se sorprendió de verlas entrar, y la gente decía: miren, esa es la dulce Noemí. Y Noemí dijo: por favor, no me digan dulce, ahora soy amarga, porque Dios me ha quitado todo lo que tenía. Salí con las manos llenas de este lugar y ahora regreso vacía a este lugar. Había una amargura en su corazón. Lógicamente salió con su esposo y sus hijos, regresa sin ellos y con simplemente una nuera que ella había pedido que no estuviera con ella, pero que la siguió. Ahí llega la historia. Ellos regresan del país de Moab a la tierra de Israel, y cuando llegaron estaba empezando la cosecha de la cebada, y de ahí continúa el resto de la historia. Usted puede leerlo en el libro de Ruth, todo el resto de la historia completa. Ahora, yo quiero mirar el ejemplo de estas dos mujeres, Noemí y Ruth, y cómo ellas hicieron una sociedad para vencer las tragedias, para vencer las dificultades, para vencer los obstáculos. Y esto debe enseñarnos también algo a nosotros. Nunca nos quedemos solos en la tragedia. Nunca nos quedemos solos cuando las cosas no están bien. Nunca nos aislemos cuando tenemos problemas. Para eso es la iglesia. La iglesia está diseñada por Cristo para que nos apoyemos los unos a los otros, para que nos unamos en medio de la dificultad, en medio de la crisis,
para que estemos juntos y unos podamos soportar a otros. El proverbista decía, uno puede ser vencido, pero dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y la iglesia tiene esa función. Pero déjeme decirle también algo importante, la gente está buscando ejemplos, la gente está buscando modelos, la gente está buscando inspiración. Y uno siente ese gran sentido de desesperación de parte de Dios en este momento de la historia que estamos viviendo, que muchos cristianos no sabemos cómo entrar a una sociedad que está allá afuera, que no conoce a Jesucristo, que ha perdido los valores, y estamos en un tiempo histórico donde la iglesia tiene un papel preponderante. La iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que hacerse sentir como iglesia de Cristo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Creo que en toda mi vida nunca he visto un tiempo como este. A mí me preocupa la generación de hoy, me preocupan las próximas generaciones. No pienso tanto en mis hijas que ya están grandes, pienso en mi nieto, por ejemplo, que está apenas empezando a crecer. ¿Qué le espera en los próximos años en una sociedad como la que estamos viviendo? Pero es allí donde muchos cristianos tenemos que intencionalmente intentar hacer algo más y dar el testimonio de lo que somos y mantener los valores firmes y mantener la idea de que la gente vea que hay una diferencia entre nosotros y lo que el resto del mundo hace, que somos diferentes en muchas cosas. Y una de las maneras más poderosas que nosotros tenemos para alcanzar a la sociedad allá afuera y para contrarrestar el mal que vemos en esta sociedad es asegurándonos de que nosotros vivamos, cada uno de nosotros, la vida abundante que el Señor nos dejó. Que yo viva conforme a los principios y valores que el Evangelio me ha enseñado. No que me acomode a las circunstancias, sino que viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Y que yo pueda reflejar a ese Jesucristo que digo seguir, a ese Jesucristo que digo amar, que lo pueda reflejar ante las demás personas. Y que la gente nos vea, y cuando la gente mire a la gente de Lighthouse lo que está haciendo, diga, wow, yo quiero tener lo que esa gente tiene. Yo quiero hacer lo que ellos están haciendo, porque hay algo diferente en nosotros. Porque no nos hemos acomodado al mundo, a las circunstancias, sino que estamos haciendo algo diferente. Y creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros hoy. Marcar la diferencia en un mundo que cada vez está más decadente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Cuando la gente vea que nosotros estamos venciendo nuestros gigantes, cuando la gente vea que estamos creciendo y que estamos prosperando, y hablo de una prosperidad sana, no hablo de la mala prosperidad que se ha hablado durante tanto tiempo que solo tiene que ver con dinero, porque la palabra de Dios cuando habla de prosperidad habla de que seas prosperado en todo como prospera tu alma, no necesariamente económicamente, que seas prosperado en todas las cosas. Pero cuando la gente ve que estamos prosperando, que tenemos matrimonios armoniosos, que tenemos hijos bendecidos, que estamos transfiriendo los valores del reino, yo creo que la gente va a querer ser parte de eso. Va a querer ser parte de ese grupo, de ese proceso. Y es allí donde entra nuestra responsabilidad, nuestra primera responsabilidad como creyentes. Somos personas honestas, trabajadoras, que estamos haciendo las cosas como debe hacer, que mantenemos los principios que la palabra de Dios nos enseña. Y para mí, ese es el evangelismo más poderoso que nosotros podemos hacer. Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas. La gente no se deja llevar tanto por lo que escucha de nosotros, la gente ve lo que nosotros somos. No es las palabras que usamos, porque hay gente con muy buen vocabulario, que tiene muy bonitas palabras, que habla muy lindo, pero su vida no refleja lo que es. Y una de las cosas y lo principal que la gente ve es nuestro testimonio, cómo nos comportamos ante las circunstancias de la vida. Siempre recuerdo una señora en la iglesia, en la primera iglesia que yo pastoreé, era una señora súper espiritual. Por lo menos así aparentaba. Era de ese tipo, y en aquella época era muy común que la gente hablaba lenguas en todo lado. Y esta señora, ella, aunque yo pastoreaba una iglesia de corte bautista, ella venía de una iglesia pentecostal. En todos los cultos ella hablaba en lenguas. Y cuando ella iba a hablar con uno, le hablaba en lenguas y después le traducía al español. Y daba una imagen de santidad. Yo no sé si ustedes recordarán, algunos, los que tienen un poquito más de edad, recordarán que antes las personas se destacaban, las cristianas, particularmente mujeres, se destacaban por faldas muy largas, por blusas que taparan hasta la muñeca, por cuellos hasta aquí, el pelo despeinada, sin pintura, y eso era una persona muy espiritual. Esta señora era así. Un buen día ella va entrando al barrio y están unos chiquillos jugando fútbol y le pegan un bolazo y la señora se volvió y les pegó un madrazo que era una cosa impresionante.
El mundo ve lo que nosotros hacemos, no tanto lo que nosotros decimos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque tenemos que hablarle a Cristo, hablarle de Cristo a las personas. Pero yo no le voy a decir una cosa, a una persona, venga a Cristo y Él va a cambiar tu vida, si mi vida no ha cambiado todavía. Yo debo de ser consecuente con lo que yo estoy viviendo y con lo que yo estoy haciendo. Y sé que todos estamos trabajando en nuestra vida. Todos. Yo tengo 37 años de servirle a Dios y todavía trabajo con áreas de mi vida. Es un trabajo constante, todos los días. Y de pronto, cuando creo que ya he vencido algo, me encuentro y digo, wow, yo pensé que esto ya estaba superado en mi vida y tengo que volver a empezar con aquello. Y esta es parte de la vida cristiana. No nos volvemos súper espirituales con los años, porque tenemos una lucha contra carne y contra sangre en esta vida, contra poderes espirituales también. Entonces tenemos que vivir siempre en ese constante revisarnos. Si nosotros estamos viviendo igual que el mundo, entonces ¿qué mensaje le damos al mundo? Si tenemos las mismas costumbres, ¿cómo pretendemos que la gente quiera encontrar algo diferente? Y es aquí donde tenemos que hacer la diferencia. ¿Para qué quiero yo ser un evangélico? Dice alguien, si los evangélicos son exactamente iguales que muchos de los que yo conozco. Y vienen a la iglesia y ven los malos ejemplos y ven una comunidad que todavía está luchando igual con todas las demás cosas que no ha logrado madurar, y entonces simplemente nos perdemos y alguien se pierde la verdad del evangelio. Pero la forma de contrarrestar lo que la gente piensa de los evangélicos es asegurarnos nosotros de que nuestra vida y de que nuestra iglesia refleje los valores del reino de Dios. Que nosotros estemos creciendo, que seamos bendecidos, que Dios esté haciendo cosas y entonces la gente querrá venir a la iglesia. Esta es una de las cosas acerca de Ruth que hace que Noemí se mueva y se mude de nuevo a Belén, de donde ella era originalmente. Y es que ella oye decir que hay comida allá en Belén, que hay provisión en Belén, pero en este lado ya no hay nada que hacer. Saben que yo me topo con mucha gente en el camino, en el ministerio, que se acercan a nuestra comunidad y entonces Dios ha puesto en mi corazón hace muchos años una inquietud, y los que me han escuchado en la radio me han escuchado decirlo muchas veces. Dios ha puesto en mi corazón una inquietud por aquellas personas que dejaron de congregarse. Y mucha gente que llega a nuestra comunidad me cuentan la historia de pastor, tenía 2, 3, 4, 5, 10 años de no congregarme. Y cuando yo pregunto por qué, me hablan de malos ejemplos, de situaciones que vivieron, de descuidos que tuvieron. Y entonces yo digo, este es el problema. Por eso es que la gente se está yendo otra vez hacia atrás, porque no hay provisión, porque no hay alimento. Hoy en día, un día estoy predicando una serie en la iglesia acerca de la santidad, y una de las cosas que decía es que la iglesia del siglo XXI ha perdido casi todo lo que el evangelio originalmente le enseñó. Hoy tenemos púlpitos llenos de fantasías, púlpitos llenos de palabrerías, púlpitos llenos de entretenimiento, pero casi no hay solidez y base de la palabra de Dios. Hoy poco se habla de la palabra de Dios. Hay mensajes muy lindos, muy retadores, muy confrontativos, pero todos tienen que ver con cambiar el marco mental, con el positivismo, con la buena vibra y con otro montón de cosas más. Y no hay base en la palabra de Dios. Y la gente necesita volver a la palabra de Dios. Noemí se dio cuenta que allá no había, en Moab ya no había provisión, y entonces decide volver a Israel. Y la Biblia dice que Noemí habla con sus dos nueras, entonces le dice, muchachas, ya aquí no hay nada que hacer, ustedes son jóvenes, por favor hagan algo, váyanse a su casa, vuélvanse a casar. Entendemos que no tuvieron hijos con los hijos de Noemí, y son muchachas jóvenes, así que lo que ella pretende es que ellas regresen a sus hogares. Y cuando ella les dice esto, en el versículo 10, dice que ellas alzaron la voz y dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y la respuesta fue, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. Y ellas insisten otra vez, no, por favor déjanos ir. Y entonces Noemí les dice, no, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se levantó contra mí. Ya la amargura del corazón de Noemí. La mano del Señor se levantó contra mí. ¿Por qué? Porque cuando nos suceden cosas malas, cuando suceden tragedias en nuestra vida, todos los seres humanos tenemos la tendencia a culpar a Dios. Dios tiene la culpa de todo lo malo que nos pasa. No importa si nosotros preparamos el camino, no importa si cometimos errores y esos errores nos llevaron como una consecuencia lógica a algo malo, pero nunca vemos la historia de detrás, siempre vemos lo que tenemos hoy. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Dios, el Señor se ha levantado contra mí. Ella estaba atribulada y ella no podía ver más allá de su desgracia. ¿Sabe que hay mucha gente hoy igual?
Mucha gente que le pasó algo malo en la vida y se quedaron en lo malo en la vida, no salieron nunca de allí, y usted los escuchará toda la vida contando la misma historia, contando el mismo problema, hablando de lo mismo. Esta señora me llegó a buscar un día y me llegó a mi oficina y se puso a llorar, una señora ya bastante avanzada en edad, se puso a llorar: pastor, es que yo no puedo con mi esposo, es que usted no sabe lo que él me hizo, y me cuenta la historia. Y dice, él me dio vuelta y me contó toda la historia. Y yo de pobrecita, ¿verdad? Qué pecado, si una señora tan mayor ya. Y le digo, ¿y su esposo dónde está? No, él sigue viviendo conmigo, pastor, pero yo no tengo nada con él, porque él cometió ese error. Le digo, hermana, ¿y cuánto hace que su esposo hizo? Hace 15 años, pastor. Le digo, usted tiene 15 años de vivir con esto. ¿Por qué no lo echó de la casa mejor y que él fuera a vivir en paz usted también? ¿O por qué no lo perdonó y se acabó el asunto? ¿Cómo vas a cargar 15 años con lo mismo, por Dios? Pero hay gente que se apodera del dolor, hay gente que se apodera de la mala circunstancia y la hacen suya y la hacen parte de su vida. Y la palabra de Dios nos llama a despojarnos de todo aquello que nos estorba para correr la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. No podemos seguir cargando con esos dolores, con esas circunstancias, con esos problemas. Bueno, Noemí vivía con esa desgracia permanente. Y en el verso 14 dice que ella alza la voz otra vez y las nueras lloran, y una vez más dice, alzaron la voz, deshechas en llanto. Y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Y es interesante aquí que las dos nueras, una coge un camino y otra coge otro camino. Orfa tomó el camino que tenía que tomar, regresó a su casa, aceptó la oferta de Noemí, volvió a su tierra, y probablemente el texto no lo cuenta, la Biblia no habla más de Orfa, pero probablemente Orfa llegó a su tierra, conoció a alguien, se casó, tuvo hijos y tuvo una vida normal y le fue bien en la vida. Es muy probable. ¿Por qué? Yo considero que ella había sido una buena nuera, y cuando la gente es buena tiene buenos resultados, así que probablemente le fue bien. Ruth dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir, yo no te voy a dejar, yo voy a quedarme contigo. Y en el verso 16 aparece una de las expresiones más bellas, y usted la habrá escuchado muchas veces, que está en la Escritura. Es como un poema al amor verdadero, es como un poema al amor filial. Y dice, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Es un bello texto, ¿verdad? Es un texto que habla de fidelidad, es un texto que habla de lealtad, es un texto que habla de nobleza de corazón. Por cierto, ¿cómo necesitamos hoy nosotros esos tres elementos en nuestras vidas y en las vidas de las personas cercanas a nosotros? Necesitamos gente que sea fiel. Hay mucha gente infiel en medio de nosotros. A veces tenemos personas incluso cercanas, amigos, compañeros, gente que trabaja con nosotros en ministerios, pero que no son fieles. Están allí, pero en la de menos tienen el puñal detrás, y uno no sabe que tienen ese puñal atrás y están esperando un momento para atacar. ¿Cómo necesitamos gente leal? No gente que nos diga que sí a todo. Yo valoro mucho cuando tengo un equipo de trabajo, la gente que me hace la contraria, correctamente. La gente que no me dice sí a todo, lo valoro. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo toda la sabiduría del mundo, y a veces necesito que alguien me ubique. Particularmente tengo una que me ubica todo el tiempo, tiene 33 años de ubicarme, de mi esposa. Ella es como mi conciencia. Cuando ella ve algo que no le gusta, es la primera en que me dice. Hace poco estamos en una parada esperando un semáforo, y vienen 3 vendedores de 3 diferentes productos. Yo siempre ando los vidrios cerrados porque ando el carro con aire acondicionado, y entonces los 3 vendedores vienen y yo les hice así a los 3. Entonces se volvió el Espíritu Santo y me dice, eso está muy mal hecho. ¿Pero por qué? No les voy a comprar. Sí, pero usted baja el vidrio y le dice, no, muchas gracias. Le digo, nega, yo no podría andar en eso todo el tiempo, porque cada vez que me paro en un semáforo, pues usted es cristiano y es pastor, debería ser. Ella es como mi conciencia. Ella me anda diciendo, ¿cómo necesitamos gente que sea leal, gente que sea fiel, gente que sea noble de corazón? Y a mí me impacta que estas 2 mujeres, Orfa y Ruth, escogen 2 destinos diferentes. Orfa hace lo correcto y lo comprensible.
Está bien, ella tomó el camino correcto, ella tomó el camino comprensible. Estaba joven, no podía hacer nada con Noemí, irse para Israel era jugársela, porque incluso había otro aspecto que no está contado allí en la escritura. Ellas se iban a Israel, pero recordemos que Israel era una tierra en donde la gente era muy nacionalista. Generalmente no estaba bien visto que un israelita se casara con una persona de otro país, de otra nación, de otra etnia. Ellos tenían que mezclarse entre ellos mismos nada más. Y probablemente Orfa lo valoró. Dijo, me voy a ir allá, me voy a quedar sola, voy a terminar solterona, así que mejor me quedo en mi tierra y aquí consigo a alguien de mi tierra. Hizo lo correcto y lo comprensible. Orfa se volvió, dice la palabra, a su pueblo y a sus dioses. Y entonces hizo lo que tenía que hacer, hizo lo apropiado, hizo lo adecuado. Ahora, Ruth escoge el camino de la nobleza de corazón, el camino de la generosidad, de una lealtad heroica, y por eso hoy en día estamos hablando de ella. ¿Por qué hoy hablamos de Ruth y no hablamos de Orfa? Porque ella escogió el camino de la lealtad, escogió el camino de la fidelidad, escogió el camino de la nobleza. A veces lo correcto no es exactamente lo que Dios espera para nosotros, no me malinterprete, siempre tenemos que hacer lo correcto, pero a veces hay que ir un poco más allá. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ruth que no hizo Orfa? Ruth no pensó en ella misma, pensó en su suegra. Dijo, voy a pensar en mi suegra, se va a quedar sola, ya no tiene hijos, no tiene a nadie, yo no la voy a abandonar, yo no me voy a separar de ella. Fue una lealtad, fue una capacidad especial que ella tuvo, y Dios valoró aquello. Y hoy estamos hablando de Ruth, tantos años después, tantos miles de años después, seguimos hablando de Ruth, pero ya a nadie le interesa qué pasó con Orfa. Y uno de los principios más poderosos para mí, para el éxito, es precisamente escoger el camino de la excelencia y de la grandeza. Podemos hacer las cosas como deben de hacerse, pero podemos ir un paso más allá. Podemos hacer las cosas bien, pero la excelencia, el peor enemigo de la excelencia es lo bueno, porque la gente se queda en lo bueno y no llega a lo excelente. Y yo creo que uno siempre tiene que ir un paso más allá, uno siempre tiene que pensar un poco más allá. Hace 4 años que entramos a las instalaciones que tenemos, alquilamos la primera bodega ahí en Curridabat, y es un complejo de 3 grandes bodegas y otras 2 bodegas pequeñas y un terreno enorme a la par. Y entonces cuando llegamos era la primera bodega, yo vi la primera bodega que era justo lo que necesitábamos en ese momento. Esa bodega estaba muy bien en cuanto a tamaño, nosotros hicimos toda la reparación, hicimos toda la remodelación, pero estaba bien en cuanto a tamaño y nos daba la capacidad que necesitábamos y todavía sobraba un poco más. Pero yo desde que entré le dije al dueño, cuando quede la segunda bodega yo la quiero, y cuando quede la tercera también la quiero. Nos instalamos allí, todo estaba muy bien, hicimos un auditorio muy lindo, muy bien acomodado, todo perfecto, todo en orden, hasta que llegó el momento en que el año antepasado el dueño nos dijo, se desocupa la segunda bodega. Cuando yo fui al equipo económico de la iglesia para decirles, hermanos, se desocupa la segunda bodega, hay que entrarle al asunto, me dice, pastor, no hay plata. No hay. Pero ¿cuándo la vida? Nunca la vida. Siempre hemos vivido teniendo lo que necesitamos sin ir un poco más allá. No tenemos grandes cuentas de banco, no tenemos grandes ahorros, vamos siempre al día con lo que necesitamos, y Dios nunca nos ha dejado. Y yo dije, yo empeñé mi palabra, yo le dije al dueño que vamos a tomar la bodega, así que no sé de dónde, pero hay que tomarla. Bueno, gloria a Dios, ellos creyeron, Dios suplió y pudimos remodelar toda la bodega y hicimos el auditorio del doble. El año pasado me llama el dueño y me dice, voy a dejar todas las instalaciones, ¿las quieren? Le digo, sí, sí las quiero todas. No tengo el dinero para hacerlo, pero las quiero todas. Este primero de este mes firmamos ya el convenio para todas las instalaciones. Hoy tenemos todas las 3 bodegas, las 2 bodegas pequeñas, voy a trasladar la radio para allá, tenemos todo el terreno de atrás, son 14,000 metros de terreno. Algún día ustedes van a estar así, se los garantizo, delante del Señor, estoy seguro que sí. Pero uno no puede quedarse simplemente en lo bueno. Lo bueno es bueno, pero hay que trascender hacia lo excelente, hacia lo grande, hacia lo mayor. Y déjenme decirle, yo conozco a un Dios que cuando yo doy el primer paso de fe, Él camina conmigo el resto. Estoy seguro de eso. Entonces, Ruth escoge el camino de la nobleza, el camino de la generosidad, y es allí donde uno ve la diferencia. Ruth pasó a la historia porque ella hizo más allá de lo que se esperaba. Ella pudo haber hecho igual que Orfa y hubiera estado muy bien, pero sabe, Dios ve el corazón y Dios recompensa conforme al nivel que nosotros escogemos.
Si usted se limita con lo poco que hace, entonces Dios estará contento con lo que usted hace. Y probablemente usted también irá al cielo. Pero si usted va un paso más allá, habrá una corona esperando en el reino de los cielos. A mí no me interesa la corona, pero sí me interesa hacer lo más que pueda para el Señor. Y digo, si Dios me colocó en este lugar, yo voy a poner todo mi esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Hablaba con la negra ayer y por alguna razón estábamos comentando acerca de nuestra vida ministerial. Y entonces yo le decía, yo me siento hoy en una muy buena etapa de mi vida ministerial. Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Todo mi tiempo está dedicado exclusivamente a servirle a Dios, tanto en la radio como en la iglesia. Y me decía la negra, no sé cuántos años Dios me permita seguir en esto, pero mientras Dios me permita, yo voy a hacer todo lo que pueda. Ella me decía, te quedan unos 15 años. Yo dije, wow, yo pensé que me quedaban como 30. Pero me dice, no, te quedan unos 15 años productivos. Bueno, si me quedan 15 años, voy a hacer lo mejor en estos 15 años y voy a seguir soñando, voy a seguir creyendo, voy a seguir haciendo más, porque siempre uno tiene que ir hacia lo excelente. Entonces, mucha gente se contenta con venir a la iglesia, darle al Señor un par de horas el domingo, a veces a regañadientes, de vez en cuando se van a la casa y dicen, ya cumplí, ya marqué la tarjeta. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere una ofrenda generosa de tu vida, algo que te haga sobresalir, algo que permita que tú pases a la historia como alguien que hizo algo más. Yo le decía al equipo mío de trabajo en la iglesia, yo no quiero ser una iglesia más de Curridabat. No quiero que el día de mañana digan, y Lighthouse en Curridabat, ¿cuál fue el aporte que hizo? Fue una iglesia cristiana. Y la gente se congregaba y adoraban a Dios y alababan a Dios y se predicaba la palabra. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente diga, esta iglesia de verdad transformó esta comunidad. Y creo que esa es la labor que todos tenemos. Ruth le dijo a su suegra, yo voy a caminar contigo, pase lo que pase, quiero permanecer contigo, quiero ayudarte, quiero fortalecerte y quiero respaldarte, y no me importa si me voy a quedar soltero en el resto de la vida. Y si nosotros escogemos la altura, los principios de Dios para vivirlos, el Señor siempre nos va a bendecir y siempre nos va a prosperar. Él siempre nos va a dar todo lo que necesitamos y un poco más. Otra cosa que yo veo aquí es que muchas veces la intención de Dios en nuestra vida no se va a dar en una forma estruendosa o espectacular, sino que se va a dar en formas normales según nosotros vivamos nuestra vida. La bendición está corriendo secretamente para ordenar nuestro camino y la veremos más adelante. Tal vez no estás viendo hoy lo que has soñado, lo que has pensado, lo que has visualizado, lo que le has pedido a Dios, tal vez no lo estás viendo hoy. Pero si tú caminas correctamente, si haces las cosas bien, si tienes tu mirada puesta en el Señor, si tienes la fe de creer que Dios es un Dios poderoso para cambiar todas las circunstancias, tenlo por seguro que un día lo vas a ver. Y un día te vas a sentar y vas a decir, wow, yo sabía que Dios lo iba a hacer, yo sabía que Él me lo iba a dar, yo sabía que Él me iba a llevar allí, porque caminaste correctamente y hiciste lo correcto. Ruth no es un libro de milagros portentosos, es un libro de principios espirituales aplicados a la vida normal y que funcionan. Por eso ese libro tiene vigencia hasta el día de hoy. Nos enseña lecciones prácticas de la vida, nos enseña cómo obrar cuando viene el sufrimiento, cuando viene la tragedia, cuando viene la dificultad. Usted va a encontrar allí a Noemí envuelta en dificultades, envuelta en tragedias. Pero Ruth vino a darle una nueva esperanza a Noemí. Perdió 2 hijos, pero ganó una hija. Y Ruth se quedó con ella. El resto de la historia es muy linda. Le invito a que lea el resto del libro. Es muy corto, usted lo puede leer y se darse cuenta que el resto de la historia es preciosa. Una de las cosas que me gustan de esta historia es que a veces creemos como que el éxito en la vida se debe a la suerte o a una fórmula mágica o a alguna intervención milagrosa o portentosa de Dios. Pero a veces Dios usa cosas simples y sencillas para llevarnos a lo que Él tiene para nosotros. Dios no actúa siempre igual. Dios no repite patrones. Dios no establece un patrón y dice, bueno, yo voy a bendecir a la gente de esta forma y todo lo que hagan esto yo lo voy a bendecir. Dios usa diferentes métodos con todos nosotros. Pero eso es lo bueno de estar conectado con Él, porque Él nos va a ir diciendo, Él nos va a ir abriendo la mentalidad, nos va a ir abriendo el camino y nos va a ir enseñando. Y a veces yo creo que Dios va a actuar de una forma y Dios decide hacerlo de otra forma. Y por eso es que tenemos que estar conectados con Él. Porque muchas veces nos perdemos lo que Dios quiere hacer simplemente porque creemos que Dios tiene que hacerlo a la manera en que yo quería que lo hiciera. Entonces,
El éxito es más bien un producto de un esfuerzo continuo, de vivir una vida honesta, de tener sentimientos nobles en el corazón, de persistir, de hacer buenas decisiones iluminadas por el Espíritu Santo y de vivir una vida de integridad. Eso nos lleva al éxito. Y entonces tener fe en Dios y poner las manos sobre el arado y caminar hacia lo que Dios quiere es lo que nos puede llevar a un éxito en todas las cosas que hagamos en la vida. Yo veo en la conducta de Noemí y Ruth principios sobre cómo triunfar sobre la adversidad. Son principios poderosos. Y algo que veo aquí es que la tragedia puede llegar en cualquier momento de la vida. Algunos de nosotros hemos pasado tragedias en la vida. Algunos pasaron tragedias hace mucho tiempo, otros estarán pasando por una tragedia, o todos en algún momento tendremos que pasar por una tragedia. Conforme van pasando los años y vamos avanzando en la vida, nos vamos dando cuenta que estamos más cerca de ciertas tragedias. Un día de estos estaba viendo a mi madrecita, hablando con ella, y yo decía, wow, yo tengo que prepararme. Ella está bien de salud, gracias a Dios. Está muy bien. Y tuve que verla porque la señora esta, a la edad de 70 y resto de años, se me subió el techo a tapar unas botellas. Por amor a Dios. Y una de mis hermanas me manda la foto donde está subida en el techo. Y yo le llamo y le digo, ¿qué está haciendo usted en el techo? Es que no quería molestar a nadie. Moleste a quien sea, pero usted no se puede subir a un techo. Y eso me hizo reflexionar y dije, yo sé que tengo que prepararme. Un día va a partir. Puedo partir antes yo. Nadie tiene comprada la vida, pero en el proceso natural de la vida sé que algo así está por suceder y tenemos que prepararnos para las tragedias. Ahora, las tragedias no necesariamente son cosas malas en la vida. La tragedia en el momento no la entendemos, en el momento nos colapsa, en el momento nos roba la paz, pero Dios puede tener un plan detrás de todo eso. Pienso en el proceso natural de nuestros padres. Yo sé que mi viejita un día va a partir con el Señor, pero la gran maravilla es que yo sé que ella se va a conocer. Yo sé para dónde va. Y sé que el día en que nos despediremos para un hasta luego solamente. Y un día nos volveremos a encontrar y estaremos felices el resto de nuestra existencia por la eternidad. Así que hay tragedias que son muy duras y muy difíciles. Hay tragedias que cuesta mucho superar. La Noemí pasó por una tragedia, o por dos tragedias muy grandes, o tres tragedias. Muere su esposo y mueren sus dos hijos. Yo no sé cómo murieron, pero definitivamente fue una tragedia. Noemí era una mujer de Dios, y esto nos hace entender que el hecho de que seamos personas que amamos a Dios, que servimos a Dios, que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él, no nos exime de las tragedias. Vamos a pasar por tragedias en la vida. Pero cómo enfrentemos las tragedias será lo que nos dará un buen resultado o un mal resultado. Si yo aprendo a enfrentar la tragedia en la vida con esperanza y con la convicción de que Dios algo tiene preparado que yo no lo puedo entender, téngalo por seguro que tendrá un buen resultado. Noemí era una mujer de Dios, pero perdió a todo lo que amaba y ella no lo podía entender. El ser creyente no nos exime de las consecuencias del pecado del mundo. Sabes que muchas veces lo que tú crees que es una tragedia, lo que tú crees que es una pérdida, puede ser Dios preparando el ambiente y la plataforma para una gran bendición que Él te quiere dar más adelante. No veamos las tragedias o lo malo que nos pasa en la vida como desgracias, veámoslo como oportunidades, aunque no las entendamos. No sé por qué me pasó, no sé por qué permití esto, no sé por qué esta persona hizo esto, por qué alguien se fue, por qué me despidieron del trabajo, por qué terminé una relación que amaba, no sé, pero algo tendrá Dios en el proceso. Y yo creo que Dios es un Dios de procesos y Él se toma su tiempo. Dios es como un jugador de ajedrez que mueve una ficha y aunque no veamos nada en el tablero, esa ficha tiene la intención de que más adelante en el juego vamos a ver qué era lo que Dios tenía preparado. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza plenamente en Él. Y hay veces que pasa algo en la vida, tú crees que es una tragedia terrible, que es una pérdida, pero con el paso del tiempo descubres que era una bendición y era Dios preparando tu vida. Pierdes el trabajo y dices, oh, ahora sí, esto es lo peor que me puede pasar, y de pronto Dios abre una puerta, Dios abre una esperanza. Yo he descubierto esto en mi vida, en tantos años de servirle a Dios. Muchas veces una persona pierde un trabajo y no vuelve a recuperarlo ni a tener algo mejor, porque la actitud no es la correcta.
Estábamos dando un seminario este fin de semana en la iglesia, el sábado, que lo llamamos Creando Oportunidades en Tiempo de Desempleo. Preparamos todo un seminario gratuito para personas que estaban sin trabajo. Teníamos 800 personas inscritas y solo llegaron como 100 personas más o menos. No importa, no era cuestión de número, era cuestión de lo que podíamos hacer. Y a mí me tocó la última charla, me tocó la última que tenía que ver con la actitud. Y una de las cosas que yo hablaba era justamente esto. Hay personas que perdieron el trabajo, perdieron la oportunidad, perdieron todo, pero tomaron la actitud incorrecta. Y pasan lamentándose, y pasan llorando y dejan de ver las oportunidades que hay a su alrededor. Si usted cuando pierde el trabajo, cuando pierde una relación, cuando pierde algo que era valioso para usted, toma la actitud correcta y dice, bueno, yo no sé, esto no era lo que yo quería, no era lo que esperaba, pero algo tendrá Dios mejor para mí. Y se aferra en esa confianza y en esa fe y se para en la brecha y dice, Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí y desde ya voy a empezar a disfrutarlo. Téngalo por seguro que Dios tendrá algo mejor para usted. Todas las veces en mi vida que he fracasado en algo, nunca me he dejado vencer por el fracaso, porque siempre he creído que si Dios permitió que esto sucediera es porque Él tiene algo mejor para mí, y siempre ha sido así, siempre. No ha habido una sola vez donde yo pueda decir el fracaso fue simplemente un fracaso para sepultarme o para decir ya no hay más. Siempre Dios tomó aquello como un escalón para catapultarme a algo mejor. Así que cuando algo se pierde, cuando algo se va, cuando algo no está, yo digo gloria a Dios, Dios sabe por qué. A veces yo no lo entenderé, pero Dios sabe por qué. Yo he visto muchas veces que aún en la vida de iglesia, del ministerio, sucede eso. Hay personas que son valiosas, que están con nosotros, que nos acompañan en el camino, y de un momento a otro esas personas deciden que se van a ir a otro lugar o que van a hacer algo más, y yo digo, bueno, Dios algo tiene preparado, tanto para él como para mí. Dios algo vio en el camino, y hay muchas maneras en que Dios mueve las piezas de nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender simplemente a confiar plenamente en Él. ¿Saben qué pasa con Ruth y Noemí? Que Dios estaba preparando una historia más allá de lo que ellas dos podían creer. Dios estaba preparando un camino que ellas nunca lo entendieron. Es más, las dos murieron y no lo supieron. Es interesante. Las dos murieron y no se dieron cuenta de lo que Dios había preparado. ¿Saben que Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David? Y por ende, si llegó a ser la bisabuela del rey David, de allí, de esa generación, de esa genealogía, salió el Redentor del mundo. Ruth es antepasada de Jesús, del rey David y de Jesús. Ella no lo pensó. ¿Qué hubiera pasado si Ruth se queda en Moab? Si hace lo de Orfa, hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer, pero se perdió en la historia. Pero ella se vino, se sacrificó a sí misma, y a través de ese sacrificio Dios permite que las generaciones posteriores conozcan que Ruth fue la bisabuela de David y por ende fue parte de la genealogía de Jesús. Entonces, esa aparente pérdida era algo que Dios estaba usando para formar más adelante y para traer a su hijo a este mundo. Qué privilegio más enorme el de Ruth, cuando probablemente ella lo pudo entender una vez que llegó al reino de los cielos. Qué privilegio más enorme saber que Dios tenía un plan y un propósito con ella, cuando conociera a vos y cuando hicieran una familia, y que de esa descendencia Dios iba a traer al Redentor del mundo. Así que no todo lo malo que nos pasa, no todo lo malo tiene que ver con algo malo que esté en el fondo. A veces Dios está preparando el camino. Entonces yo he aprendido que nosotros no sabemos todas las cosas que Dios está haciendo a través de nosotros. Quizás ese dolor que tú estás pasando, esa pérdida, Dios la va a usar para algo mucho mayor de lo que tú piensas, y otros van a ver, y quizás tu fe y tu buen comportamiento van a tomar ánimos para sus propias vidas, para tu propia vida y para la vida de los demás. Y quizás esto esté pasando en este momento, y lo que tienes que hacer es tomar la actitud correcta ante la prueba y ante la dificultad. Yo me topo con casos todos los días. Es increíble la cantidad de divorcios hoy. Es increíble la cantidad de personas rompiendo relaciones hoy. Es increíble. O sea, yo nunca he visto en mis años de servicio a Dios tanto como hoy. Y cuesta mucho entender estas cosas. Tengo un par de muchachos, dos de los más conocidos, tengo un montón, pero tengo dos de los más cercanos míos en la iglesia, muchachos jóvenes, muchachos buenos, que aman a Dios, que sirven a Dios. Y de un pronto a otro su matrimonio se desarmó. En los dos casos particularmente, la esposa dice, usted es demasiado bueno para mí. Y yo digo, entonces hoy buscamos los malos, hoy no queremos los buenos.
Y yo los veo a ellos, ellos son hombres entregados a Dios, personas que aman a Dios, que le sirven a Dios, pero ellos dijeron, son demasiado buenos para nosotros. Y entonces uno se pone a pensar y dice, ¿en qué generación vivimos? Dios no usa a nadie. ¿Sabe una cosa que yo lo he escuchado, lo he aprendido en mi vida? Dios no usa a nadie hasta que no le da un par de cachetadas. Y es la forma que Dios hace para que nosotros volvamos nuestro corazón solamente para Él. La vida es difícil en sí, y lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos en conocimiento y aprendamos a ser mejores. Alguien dijo por allí, cuando la vida te dé limones, haz una limonada. Aprende a sacarle el jugo a las cosas buenas. En Cristo siempre hay una solución, siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad. Algo Dios hace, algo Dios va a hacer, y esto tenemos que guardarlo en nuestra mente. Usted nunca está solo, nunca está perdido, por más que haya perdido algo, porque el Señor siempre está de nuestro lado. Hay un principio que yo quiero dejarles esta mañana de estas dos mujeres: nunca te des por vencido. Si Dios está contigo, siempre hay esperanza. Si Dios está contigo, lo que parece un callejón sin salida, el Señor le mete un cartucho de dinamita y abre una montaña y tú pasas a través de ella. Si Dios está contigo, no importa qué suceda en medio de nosotros. Y quiero terminar con una historia. Hay una historia que cuenta acerca de 3 árboles. Y dice que los 3 árboles estaban en el bosque y ellos hablaban de sus sueños y de lo que querían ser y de lo que esperaban ser en la vida. Y un día el primer árbol dijo: algún día seré un cofre de tesoros. Un carpintero me tomará y hará de mí un cofre de tesoros, y en mí pondrán perlas preciosas y oro y plata, y yo seré reconocido por ser ese hermoso cofre labrado y preparado para guardar tesoros. El segundo árbol dijo: algún día yo seré una poderosa embarcación, llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos, por todos los rincones del mundo, y todo el mundo verá mi fortaleza, mi fuerza y mi poderoso casco. Y la gente dirá: wow, qué barco, qué Titanic, ni qué nada. Pensaba volar. Pero finalmente el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el árbol más recto y más grande de todos los árboles del bosque, y que desde cualquier punto la gente me vea y la gente diga: wow, qué árbol más recto. Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, vinieron unos leñadores y se quedaron viendo los 3 árboles, y cuando vieron el primer árbol dijo el leñador: este parece un árbol fuerte, creo que su madera le podría servir al carpintero del pueblo, y el carpintero del pueblo podría hacer algo bueno con esta madera. Y el árbol se frotó las manos y: wow, cuando me lleven al carpintero y él vea mi madera, va a ser un hermoso cofre y va a guardar tesoros en él. Y fue llevado al carpintero para supuestamente convertirlo en un cofre de tesoros. El otro leñador dijo, mientras observaba el segundo árbol: parece que este es un árbol fuerte, creo que podría vendérselo al carpintero del puerto y podrá servir para hacer una embarcación. Y él dijo: wow, eso es, yo voy a llegar a ser un barco grande, voy a llevar reyes y reinas y todo el mundo me va a conocer por mi fortaleza. El último leñador se acercó al tercer árbol, que estaba muy asustado porque él no quería que lo cortaran. Él quería ser visto como un árbol fuerte, que toda la gente lo admirara. Y el hombre dijo: no necesito nada especial de este árbol, pero lo voy a cortar y voy a agarrar su madera y la voy a guardar en una bodega. Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, lo convirtió en un cajón de comida para animales. Y él dijo: fracasé en la vida, esto no era lo que yo tenía pensado. Un cajón para que los animales coman, por amor a Dios, no fue lo que soñé. Se dejó vencer. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barca que apenas si acaso alcanzaba unas 12, 13 personas, no más. Y lo pusieron en un lago y ahí quedó por el resto de la vida. Y él se frustró y dijo: no fue esto lo que soñé, siempre quise ser un barco grande, pero bueno, esto fue lo que me tocó vivir y se quedó allí. El tercer árbol que fue cortado, lo cortaron en largas y pesadas tablas y fueron dejadas en la oscuridad de una bodega, y se olvidaron de él. Y él dijo: nunca cumpliré mis sueños. Pero entonces un día un hombre y una mujer llegaron al lugar donde estaba aquel lugar de comida para animales y querían pasar la noche allí. No tenían un lugar donde acostar al niño, y tomaron aquel recipiente que inservible, lo llenaron, acomodaron la paja y acostaron al niño.
Y cuando el niño estuvo adentro, él se dio cuenta que tenía el tesoro más grande de la historia, que por fin cumplió su propósito. Era el niño Jesús en ese recipiente que era para comida de animales. El segundo árbol, que había estado olvidado, años después, un maestro toma a sus 12 discípulos y los monta en ese pequeño barco. Se van por el mar de Galilea y hay una tormenta en el mar, y entonces en la tormenta el maestro está durmiendo y los discípulos asustados lo despiertan: maestro, nos vamos a morir. Y el maestro se levanta y reprende las aguas y reprende el viento, y todo llega a la calma. Y entonces el segundo árbol se dio cuenta que había sido una embarcación que no había tenido reyes y reinas, tuvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores encima de él. El tercer árbol pensó que él, sí, nadie haría nada con él, pero de pronto, un tiempo después, alguien llegó y sacó 2 de los tablones principales y los llevó y los cargó sobre los hombros de un hombre, y lo llevaron a una montaña y lo cimentaron allí y clavaron a ese hombre sobre ese madero, sobre esas tablas del árbol, del tercer árbol. Y él tuvo la fortaleza de sostener al Dios de los cielos crucificado en ese madero y mantenerlo en la cruz, en el alto, para que todo el mundo lo pudiera ver. Y él entendió de que había sido lo que él había soñado, estar erguido en una montaña y que todo el mundo lo viera. La moraleja de esta historia es la siguiente: cuando las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones la confianza en Él, Dios te dará grandes regalos en su tiempo y no en tu tiempo. Dios siempre tiene un plan. A Dios nada lo toma por sorpresa. En el cielo no hay pánico, en el cielo hay planes. Y Dios sabe lo que va a pasar con nosotros. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, pero no de la forma en que pensaron o como desearon que fuera. No siempre sabemos cuál es el plan de Dios, pero tenemos que saber que sus caminos son mucho mayores que los nuestros, que Él tiene un plan más perfecto que el nuestro, que Él ya tiene resuelta la historia de nuestra vida, y que lo único que espera es que nosotros nos depositemos en sus brazos de amor y permitamos que Él nos guíe. Si nos dejamos guiar, Él va a hacer algo grande y mejor para nosotros. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que incline su rostro. Le pido al Espíritu Santo que Él hable en nuestro corazón esta mañana. Dios siempre está con nosotros, aún en las pruebas más difíciles, aún en las pérdidas más grandes, aún en las pruebas más retadoras. Y lo que Dios te dice es: no te dejes vencer. El éxito en la vida depende de nunca bajar la cabeza ante la adversidad, nunca darnos por vencidos, sino creer que Dios tiene algo mejor, que podemos salir adelante en toda situación, que Dios siempre tiene cosas buenas y mejores para nosotros. Dios siempre tiene buenos planes. Él dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, para darte un futuro y una esperanza. No te dejes vencer. Y si has pasado por alguna prueba o estás atravesando alguna situación en tu vida, si las cosas no han salido como tú esperabas, si no se han dado como tú querías, si no has visto lo que creíste que tenía que ser, simplemente deposítate en los brazos de amor y dile: Dios, he querido hacer las cosas a mi manera, pero sé que esa es la tuya y no la mía. He visto esto como una desgracia, pero sé que tú tienes un plan. No lo entiendo, pero sé que tienes un plan. Señor, venimos delante de ti esta mañana, agradecido, Dios, porque eres tú quien tiene los planes y no nosotros. Porque cuando nosotros planeamos y lo hacemos a nuestra manera, generalmente nos equivocamos. Porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma y con nuestro tiempo y de la forma en que yo creo que así debe de ser, generalmente terminamos equivocándonos. Pero cuando ponemos las cosas en tus manos y pedimos tu dirección y tu guianza y nos depositamos en tus brazos de amor, aunque no entendamos absolutamente nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos, Señor, que tú algo harás y que al final el resultado será mejor de lo que nosotros esperábamos. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que esta mañana han venido a este lugar a adorar tu nombre. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus sueños, sus metas, sus proyectos, conoces sus necesidades, conoces, Señor, sus dolores, sus tragedias.
Yo quiero pedirte, Dios, que esta palabra de esta mañana sea un bálsamo para cada uno de ellos. Que tú los lleves de este lugar con una esperanza. Que tú los lleves de aquí deseosos, Señor, de decir: Dios, yo no me voy a preocupar más por esto. Me voy a dejar en tus manos. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a confiar. Voy a hacer lo que hizo Ruth. Voy a lanzarme al vacío sin esperar nada. Voy a sacrificar mi vida sin esperar un resultado, porque sé que tú tendrás algo mejor para mí. Te pido, Señor, que esta sea la palabra que llevemos cada uno de nosotros en el corazón esta mañana, y que podamos de la misma manera, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, bendiciendo la vida de otros más. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.